Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Clara Robles, tengo 38 años y vivo en Guadalajara, en un piso modesto pero acogedor. Trabajo como secretaria administrativa en una clínica dental desde hace 8 años, y siempre he sido puntual, ordenada y discreta. Estoy casada con Iván Montero, ingeniero comercial, desde hace 12 años. Creí que teníamos un matrimonio estable, con altibajos normales y una rutina tranquila. Iván era atento al principio, me dejaba notas dulces en la nevera, traía flores cuando no lo esperaba, me hacía reír con tonterías. Pero con el tiempo esas cosas fueron desapareciendo, y yo las atribuí al estrés del trabajo o a la costumbre. Nunca imaginé que, detrás de su silencio y sus respuestas secas, se escondía una historia que me destruiría por dentro. Hasta que, un día cualquiera, todo cambió por culpa de una nota. Y por fin abrí los ojos. Ese día decidí pasar por la oficina de Iván para llevarle el almuerzo. Había preparado su plato favorito, como solía hacer en los primeros años de nuestro matrimonio. Pensé que le haría ilusión, que tal vez eso encendería una chispa entre nosotros, aunque llevábamos semanas fríos y distantes. Al llegar, saludé al recepcionista con una sonrisa forzada y esperé en el vestíbulo. Iván bajó rápido, nervioso, diciendo que no podía subir porque tenía una llamada importante. Me dio un beso en la mejilla, murmuró un gracias y se marchó sin mirarme a los ojos. Sentí que había invadido un espacio que ya no era mío. Algo en su comportamiento me dejó inquieta, como si mi presencia allí hubiese incomodado más de lo normal. Al salir del edificio, mientras guardaba el tupper en el bolso, el guardia de seguridad, don Emilio, me llamó en voz baja. Me acerqué, extrañada, y él bajó la mirada antes de meter una pequeña nota en mi bolso, casi en secreto. Me susurró: es sobre su marido. Léala cuando estés sola, por favor, y se alejó rápidamente sin darme tiempo a hacer preguntas. Me quedé paralizada en la acera, con el corazón acelerado, sin saber si volver para exigirle explicaciones o seguir mi camino. Sentí una presión en el pecho que no podía explicar. ¿Qué podía tener esa nota que lo hizo actuar con tanto sigilo? Caminé hasta mi coche como en trance, sin mirar a nadie. Sabía que esa hoja de papel cambiaría mi vida para siempre. Durante el trayecto a casa, no podía dejar de pensar en la nota que ardía en mi bolso como si quemara. Cada vez que el coche se detenía en un semáforo, miraba hacia el asiento del acompañante con la tentación de abrirla allí mismo. Pero algo me decía que necesitaba estar sola, preparada, fuerte. El paisaje de la ciudad pasaba ante mis ojos como una película muda, mientras mi mente inventaba 1000 escenarios. ¿Sería una calumnia? ¿Una advertencia real? ¿Una broma cruel? Al llegar, cerré la puerta con llave, apagué el móvil y me senté en la cocina. Respiré hondo y, con las manos temblorosas, saqué la nota del bolso. Estaba doblada en 4, escrita a mano con letras apretadas. La nota decía: señora, no quiero problemas, pero usted merece saber la verdad. Su marido ve a otra mujer. Lo he visto entrar y salir con ella varias veces, en horarios que no coinciden con el trabajo. No sé si usted ya lo sabe, pero me parece injusto que la engañe así. Tenga cuidado, y disculpe si me entrometo. Me quedé sin aire, leyéndola una y otra vez, intentando encontrar alguna señal de error. Era una acusación directa, sin rodeos, pero también escrita con respeto. No había nombres ni fechas, pero la intención era clara. En ese momento, sentí que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Y lo peor es que una parte de mí, ya lo sospechaba. No lloré. No grité. Me quedé allí, sentada en la cocina, con los ojos fijos en la nota mientras el reloj marcaba cada minuto con un tic-tac insoportable. Mi cuerpo no reaccionaba, como si estuviera congelado, pero mi cabeza giraba a 1000 por hora.
Empecé a repasar los últimos meses, buscando señales, momentos, gestos. Todo comenzaba a tener sentido de forma dolorosa. No sabía qué hacer con esa información. ¿Confrontarlo? ¿Esperar más pruebas? Guardé la nota entre mis libros y lavé los platos con movimientos automáticos. Esa noche, dormí al lado de un hombre que, tal vez, ya no era mi marido. Pasé el resto del día intentando convencerme de que todo era un malentendido. Pensaba que quizás don Emilio había confundido a Iván con otra persona, o que estaba exagerando lo que había visto. No podía permitir que una simple nota derrumbara los años que habíamos construido juntos. Me aferré a esa idea como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio. Incluso me forcé a pensar en las cosas buenas, nuestras vacaciones, las risas compartidas, las noches en el sofá. Pero cuanto más intentaba aferrarme a eso, más se desvanecía la imagen del Iván que yo conocía. Había una grieta en la fachada, y algo me decía que estaba a punto de hacerse añicos. Me fui a la cama con un nudo en el estómago, fingiendo que todo estaba bien. Comencé a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Ya no me traía chocolates los viernes como solía hacer, y cuando le preguntaba cómo le había ido el día, respondía con frases cortas, sin emoción. Ya no me tocaba la espalda por las mañanas ni me miraba con ternura cuando hablábamos. Su olor al llegar tarde ya no era el mismo, había rastros de perfume que no eran míos. A veces se encerraba en el baño con el móvil durante demasiado tiempo, y cuando salía, tenía la mirada esquiva. Se reía solo mientras chateaba, y cuando me acercaba, cambiaba de pantalla. Me dolía admitirlo, pero todo empezaba a encajar. No era solo la nota, era la frialdad, el silencio, la distancia que había invadido nuestra casa. Esa noche, preparé la cena como de costumbre y me senté frente a él con una sonrisa forzada, observando cada gesto, cada palabra. Hablaba de una reunión aburrida con clientes, pero su voz sonaba ensayada, como si recitara un guión mal aprendido. Asentía con la cabeza mientras masticaba despacio, evitando mi mirada, como si tuviera prisa por terminar. Yo fingía interés, pero por dentro me debatía entre las ganas de gritar y el miedo a enfrentar la verdad. Cuando terminó, se levantó sin besarme y fue directo al ordenador, como si no existiera. Me quedé en la mesa mirando su plato vacío, sintiendo que había un océano entre nosotros. Esa noche dormimos espalda con espalda, como dos desconocidos en la misma cama. Y entendí que lo estaba perdiendo sin siquiera haber luchado. Durante los días siguientes, me convertí en una observadora silenciosa dentro de mi propia casa. Notaba que salía más arreglado de lo habitual, con camisa planchada y colonia nueva, incluso cuando decía tener jornadas largas y aburridas. Empezó a cerrar su portátil apenas yo entraba en la habitación, y llevaba el móvil siempre en el bolsillo, incluso al baño o a la ducha. Recibía mensajes por la noche y los respondía con rapidez, sin decir ni una palabra. Cuando preguntaba algo, respondía con evasivas o cambiaba de tema. Ya no me abrazaba al despertar ni me buscaba para hablar de nuestros planes, como si ya no me viera allí. Era como si viviera con un huésped que pagaba el alquiler con su silencio. Y yo, sin saber cómo, me estaba quedando sola. Un sábado por la mañana, mientras recogía la ropa para lavarla, encontré en el bolsillo de su chaqueta una servilleta arrugada con algo escrito. Era de una cafetería del centro, y tenía un número de teléfono anotado junto al nombre, Ana S. El corazón me dio un vuelco. Me senté en el borde de la cama con la servilleta en las manos, sintiendo que todo el aire del cuarto se había evaporado. No sabía si llamarla, si confrontarle, si llorar, salir corriendo. Me quedé allí un buen rato, imaginando 1000 escenarios, 1000 rostros. Ese nombre no significaba nada, y al mismo tiempo lo decía todo. Era la prueba que no había buscado, pero que ahora me empujaba de frente hacia la verdad. Y ya no podía fingir más.
Guardé la servilleta en un cajón y pasé la tarde buscando en redes sociales ese nombre, Ana S. Encontré a varias, pero una en particular llamó mi atención. Su perfil mostraba fotos en cafeterías, paseos por zonas donde Iván decía que tenía reuniones, y un niño pequeño que aparecía en muchas publicaciones. Ella era joven, morena, con una sonrisa dulce, y en su biografía ponía, separada, madre luchadora. Sentí un vuelco en el estómago al ver una foto reciente tomada frente a un hotel donde Iván había dicho que se alojó en un viaje de trabajo. Las piezas empezaban a encajar sin que yo quisiera. Cerré el ordenador con las manos temblando, y por primera vez sentí miedo real de saber demasiado. Mi intuición gritaba que ya no había vuelta atrás. Decidí revisar las redes de Iván, algo que no hacía desde hacía meses porque siempre me decía que no le gustaban las redes sociales. Me di cuenta de que había borrado muchas de nuestras fotos antiguas, incluso las de aniversarios y cumpleaños. Ya no tenía ninguna mención sobre mí, ni siquiera una etiqueta. Era como si hubiera hecho limpieza para fingir que estaba solo. Me dolió comprobar que él había borrado más de mí en internet que en nuestra propia casa. Las personas que intentan desaparecer a alguien no lo hacen por descuido, sino por cálculo. Ya no era solo desconfianza, era la confirmación silenciosa de que había otro mundo donde yo no existía. Y ese mundo tenía nombre de mujer. Ana. Mi amiga y vecina Lorena, sin saber nada de lo que yo estaba viviendo, soltó una frase que me atravesó como un cuchillo. Vi a Iván hace unos días en el centro con una mujer muy guapa. Pensé que eras tú, pero cuando le llamé, bajó la cabeza y siguió caminando rápido. Me quedé helada, apretando la taza de café entre las manos mientras ella hablaba sin sospechar el daño que me causaban sus palabras. Fingí una sonrisa, le dije que quizá era una compañera de trabajo, y cambié de tema para no romperme delante de ella. Pero por dentro, algo se rompió definitivamente. No eran celos, era la certeza de que me estaban escondiendo algo a plena luz del día. Y ya no podía mirar para otro lado. Desde aquel día, Iván empezó a tratarme con una frialdad que dolía más que cualquier insulto. Se molestaba por todo, si hablaba, si callaba, si preguntaba, si no decía nada. Cualquier gesto mío parecía irritarle, como si le molestara mi sola presencia. Me llamaba intensa, por querer conversar, y decía que estaba cansado de tanta presión. Ya no hacíamos planes, no compartíamos nada, ni siquiera la cena. Me hablaba con monosílabos y se encerraba en su mundo, como si viviera con una sombra. Yo intentaba no llorar delante de él, pero cada noche mi almohada era testigo del vacío que crecía entre nosotros. Sentía que me estaba apagando, lentamente, sin que él siquiera lo notara. Un domingo le propuse ir a visitar a mis padres, como hacíamos antes, sin ninguna expectativa, solo por compartir algo. Me miró como si le pidiera la luna, frunció el ceño y dijo que tenía una reunión urgente. No insistí. Me quedé sola, viendo cómo se arreglaba con esmero, algo que nunca hacía cuando salíamos juntos. Llevaba una camisa nueva, se echó colonia, y salió sin siquiera despedirse. Pasé el resto del día sentada en el sofá, con la televisión encendida solo para llenar el silencio. Sentía que ya no era parte de su vida, solo una figura decorativa en casa. Y en ese momento supe que, aunque doliera, tenía que prepararme para la verdad. No sabía cómo enfrentarlo, así que le pedí a Lorena, sin dar demasiados detalles, que lo siguiera discretamente. Le dije que necesitaba confirmar algo que me estaba destrozando por dentro. Ella aceptó sin dudar, con la lealtad silenciosa de una amiga que entiende sin preguntar. 2 días después volvió con el rostro pálido y una sola frase: Clara, tenías razón. Me enseñó una foto tomada desde lejos. Iván salía de un restaurante con Ana, le acariciaba el pelo mientras se reían, como si fueran una pareja de toda la vida. Sentí que el corazón me caía al estómago, que ya no había excusas posibles. Era la imagen que me negaba a ver,
capturada con la frialdad de una verdad irrefutable. Esa noche no pude fingir más. Me senté en el sofá, con la foto aún en el móvil, y esperé a que llegara. Cuando entró, lo miré a los ojos y le pregunté con voz firme, ¿quién es Ana? Se quedó paralizado, como si no esperara que yo supiera el nombre. Tardó unos segundos en reaccionar, y luego murmuró, no es lo que piensas, pero su voz ya no tenía fuerza. Su expresión lo delataba más que cualquier palabra. No grité, no lloré, solo lo observaba en silencio, esperando que dijera la verdad. Pero lo único que encontré fue miedo, culpa, y muchas mentiras. Empezó a balbucear excusas tan torpes que me daban vergüenza ajena. Que era una clienta que necesitaba apoyo emocional, que habían coincidido algunas veces por casualidad, que solo hablaban de temas personales porque ella se sentía sola. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada más a mi inteligencia. Me hablaba como si yo no tuviera memoria, como si no conociera sus gestos, sus evasivas, sus silencios. Cuanto más intentaba defenderse, más se hundía. Yo no decía nada, solo lo observaba romperse en su propia farsa. Era doloroso ver en lo que se había convertido el hombre con el que compartí años de mi vida. Finalmente, bajó la cabeza y reconoció que la conocía. Dijo que la había visto un par de veces, que estaba confundido, que nuestra relación se había vuelto fría y que no sabía qué sentía. Sus palabras eran vagas, sin forma, como si esperara que yo completara las frases que no se atrevía a decir. No me miraba a los ojos y eso decía más que cualquier confesión. Intentaba suavizar la caída, minimizar el daño, pero lo único que lograba era hundirme más. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón roto y la mente ya lejos. Porque aunque me doliera, ya no necesitaba oír más. La verdad ya la conocía. Y como si no fuera suficiente, tuvo el descaro de echarme la culpa. Dijo que yo había cambiado, que solo hablaba del trabajo, que ya no lo cuidaba como antes. Que me había vuelto distante, fría, aburrida. Sentí que el aire me faltaba mientras lo escuchaba justificar su traición con mi agotamiento. Había cargado sola con la casa, con las cuentas, con su ausencia, y ahora también tenía que cargar con su infidelidad. Era como si me hiciera responsable de su decisión cobarde. No lloré delante de él. Solo asentí, me levanté y me fui al dormitorio, donde finalmente pude romper en pedazos todo lo que había aguantado. Después de aquella noche, la casa se volvió un desierto emocional. Dormíamos en la misma cama, pero dábamos la espalda como si el otro no existiera. Él salía temprano y volvía tarde, sin dar explicaciones, como si no tuviera nada que rendirme. Yo, por mi parte, fingía estar dormida cuando llegaba y evitaba cualquier conversación. Solo se escuchaban los sonidos de puertas cerrándose, platos en la cocina y el tic-tac del reloj que marcaba una espera insoportable. El silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier grito. Me dolía el alma, pero no iba a mendigar amor. Algo dentro de mí empezaba a cambiar. Una tarde, sin fuerzas pero con esperanza, le propuse ir a terapia de pareja. Pensé que si aún quedaba algo, quizá podríamos reconstruirnos. Él me miró con una mezcla de burla y hastío, y soltó, «Eso no sirve para nada». Fue como un portazo en la cara. No mostró interés, ni duda, ni respeto. Yo sentí que me apagaba un poco más por dentro, pero al mismo tiempo, algo se encendía. Era la certeza de que estaba sola, aunque compartiéramos techo. Y por fin entendí que no quería seguir pidiendo migajas donde una vez hubo amor. Esa misma noche abrí el portátil y empecé a buscar alquileres. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, pero tenía que irme. Me dolía dejar mi casa, mis cosas, mis rutinas, pero me dolía más quedarme donde ya no me querían. No le dije nada a Iván. Preferí guardar silencio, planear cada paso sin que él lo supiera.
Necesitaba recuperar mi dignidad antes de perderme por completo. Me prometí que no me llevaría rabia ni odio, solo lo imprescindible y la poca paz que aún me quedaba. Esa fue la primera noche en mucho tiempo en que dormí con una decisión clara en la cabeza. Pero no me dio tiempo a actuar. Una mañana, mientras desayunaba en silencio, Iván se plantó frente a mí y soltó, sin emoción: he decidido que lo mejor es que te vayas tú. Esta es mi casa. Te dejo quedarte esta semana para hacer tus maletas. Me quedé paralizada, sin palabras, mirando su rostro frío y distante. No había rastro del hombre que me prometió amor eterno. Asentí en silencio, tragué el nudo en la garganta y recogí mi taza. No iba a suplicar por un sitio donde ya no era bienvenida. Esa frase me rompió, pero también me liberó. Subí al baño, cerré la puerta y me derrumbé sobre el suelo frío. Lloré con un dolor tan hondo que sentí que me vaciaba por dentro. No lloraba por perderle, sino por haberme perdido a mí misma intentando sostener algo que ya no existía. Pensé en todas las veces que me callé, que me adapté, que me olvidé de mí para que él estuviera bien. Me miré al espejo con los ojos hinchados y apenas me reconocí. No era la misma Clara de antes, pero todavía quedaba algo en mí que quería levantarse. Y ese algo se aferró con fuerza a mi última esperanza. Cuando Lorena se enteró de lo ocurrido, vino directamente a mi casa con una bolsa de galletas y un abrazo silencioso. No me preguntó nada al principio, solo me dijo: ven a mi casa el tiempo que necesites, no estás sola. Sus palabras fueron un bálsamo en medio de tanto dolor. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía, que no era invisible. Le conté todo entre lágrimas y ella me escuchó sin juzgar, con la ternura de una hermana que la vida me regaló. Me ofreció su sofá, su cocina y su apoyo sin condiciones. Y en ese momento, comprendí que el amor no siempre viene de quien duerme a tu lado, sino de quien no te deja caer. Hice las maletas en silencio, una a una, como si cada prenda que doblaba fuera una parte de mí que quedaba atrás. No quise llevar mucho, solo lo necesario, y dejé incluso las fotos, porque ya no me pertenecían. Pasé la última noche en esa casa mirando el techo, escuchando el eco de un hogar que ya no era mío. No hubo despedidas ni abrazos, solo una puerta que se cerró tras de mí sin que nadie se inmutara. Me fui con 2 maletas, el corazón roto y la dignidad a medias. Caminé por la acera con la sensación de haber fracasado, pero también con una tímida luz encendiéndose dentro. Aunque dolía, era libre. Y eso, en el fondo, ya era un principio. Las primeras noches en casa de Lorena fueron un torbellino de emociones. Me despertaba sobresaltada, con la sensación de que algo iba mal, como si aún esperara escuchar las llaves de Iván en la puerta. Tenía pesadillas, sudores fríos, y muchas veces lloraba en silencio para no molestar a nadie. Me costaba comer, concentrarme, incluso respirar con calma. Todo era nuevo, todo era incierto, y aunque sabía que había hecho lo correcto, el vacío era abrumador. No era fácil desmontar 12 años de vida en 3 días. Pero cada amanecer sin gritos ni mentiras ya era una forma de paz. Y poco a poco, esa paz empezó a convertirse en fuerza. Empecé a reconstruirme con pequeñas acciones: preparar el desayuno con calma, leer un libro en silencio, salir a caminar sin tener que avisar a nadie. Descubrí el placer de elegir mi propia música, de decidir qué comer, de estar conmigo sin miedo. Llamé a mis padres, retomé viejas amistades, y me obligué a llenar los días con cosas que me devolvieran a la vida. No fue inmediato, ni fácil, pero cada gesto cotidiano era una victoria sobre el dolor. Aprendí a escucharme, a atender mis emociones sin culpas. Y sobre todo, aprendí a estar sola sin sentirme abandonada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía un poco más mía. Una tarde, mientras revisaba el correo, vi una notificación en redes sociales. Era un mensaje privado de Ana.
Sentí un escalofrío antes de abrirlo, sin saber qué esperar. El texto decía: perdona. No sabía que aún estabas con él. Me dijo que estaba separado. Me mintió a mí también. Me quedé en silencio largo rato, leyendo una y otra vez aquellas palabras sencillas. No había excusas, ni justificaciones, solo una confesión clara. No sentí rabia, sentí pena. Porque todas habíamos sido engañadas por el mismo hombre, con la misma frialdad. Y aunque no me curaba, aquella verdad compartida aliviaba algo dentro de mí. Respiré hondo antes de responderle a Ana. Le escribí con calma, sin reproches: gracias por tu sinceridad. No te culpo. Solo quiero cerrar esta etapa y no mantener contacto con ninguno de los dos. Os perdono, pero necesito paz. No hubo rencor en mis palabras, solo una necesidad urgente de soltar ese peso. No le deseé mal, tampoco la culpé. Comprendí que ella, igual que yo, había sido una pieza más del mismo engaño. En esa decisión encontré una forma de libertad. Porque a veces perdonar no es un acto de bondad hacia el otro, sino de respeto hacia una misma. Y yo necesitaba empezar a respetarme de nuevo. Fui a casa de mis padres una tarde sin avisar. Al abrir la puerta, mi madre me abrazó sin decir una palabra, como si supiera todo sin que yo tuviera que explicarlo. Me acarició el pelo como cuando era niña y me dijo: siempre fuiste fuerte, Clara. Esto no te va a romper. Me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin sentirme débil. Mi padre me preparó un café y se sentó a mi lado, en silencio, como solo hacen los hombres que aman de verdad. Volver allí fue como volver a un lugar seguro. Recordé quién era antes de todo, antes del dolor, antes del desgaste. Y me prometí no volver a perderme nunca más por nadie. Me apunté a terapia sin pensarlo mucho, como quien busca un salvavidas antes de hundirse del todo. No quería olvidar a Iván, sino entender por qué me había perdido a mí misma intentando sostener una relación rota. La terapeuta me escuchó con paciencia, sin interrumpir, dejando que sacara cada herida con calma. Me ayudó a ver que no era culpa mía querer salvar lo insalvable, ni haber amado tanto. Empecé a nombrar emociones que nunca supe reconocer: culpa, miedo, abandono, rabia. Con cada sesión, sentía que iba recuperando pedacitos de mi voz. No era magia, era trabajo lento, doloroso, pero necesario. Porque sanar también es elegirte cada día, aunque tiemble todo por dentro. Un día, pasé frente a un cartel que anunciaba clases de cerámica en un centro cultural del barrio. Sin pensarlo, me apunté. Necesitaba ocupar mis manos, vaciar mi cabeza, conectar con algo que no fuera tristeza. Allí conocí a mujeres de todas las edades, con historias distintas pero con heridas similares. Reíamos mientras moldeábamos barro, compartíamos silencios, hablábamos de la vida sin filtros. Cada taza mal hecha, cada plato torcido, se convirtió en símbolo de una nueva etapa. Empezaba a ver belleza en la imperfección, y eso me reconfortaba. Aquellas mujeres me ofrecieron una amistad sincera, sin juicios. Y yo, poco a poco, me sentía parte de algo otra vez. Lo vi por casualidad en el mercado, un sábado por la mañana, mientras elegía naranjas. Estaba solo, más delgado, con el rostro cansado. Me miró como si no esperara verme jamás y se quedó paralizado. Yo lo observé con calma, sin rabia ni miedo. Me limité a sonreír con cortesía y seguí caminando sin detenerme. No necesitaba palabras ni explicaciones, porque ya no buscaba respuestas. Su mirada lo decía todo: arrepentimiento, soledad, quizás nostalgia. Pero ya no era asunto mío. Porque por primera vez en mucho tiempo, era yo quien seguía adelante. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de Iván en el móvil. Decía: te echo de menos,
¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con el corazón en paz. Ya no había dolor, solo una especie de distancia emocional que me protegía. Le respondí con pocas palabras, gracias, pero ya hablé conmigo misma. Y decidí seguir adelante. No necesitaba vengarme, ni hacerle daño, ni escucharlo justificarse otra vez. Esa respuesta fue mi cierre, mi forma de reafirmar lo que ya sabía. Porque a veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Y yo había aprendido a elegir mi paz por encima de todo. No le guardaba rencor. De verdad, no. Le deseaba que encontrara lo que fuera que andaba buscando, aunque no fuera conmigo. Comprendí que a veces el amor se termina, o se transforma en algo que ya no sostiene. No quería cargar con odio, ni con reproches eternos. Prefería soltarlo con respeto, aunque él no me lo hubiera dado. La libertad también consiste en perdonar sin que el otro lo pida. Y yo necesitaba dejar atrás ese capítulo sin cicatrices abiertas. Porque seguir adelante no es solo avanzar, es hacerlo sin resentimiento en los bolsillos. Un día, sin planearlo, fui al salón de belleza y pedí que me cortaran el pelo. Llevaba años con el mismo estilo, como si fuera parte de una identidad que ya no me representaba. Mientras caían los mechones, sentí que también se desprendían culpas, miedos y recuerdos. No era solo pelo, era una versión de mí que ya no necesitaba. Me miré al espejo y sonreí por dentro. No era un cambio radical, pero para mí lo significaba todo. Salí del salón con la cabeza más ligera y el alma un poco más fuerte. A veces, sanar empieza con un gesto pequeño, pero valiente. Conseguí un piso pequeño cerca del centro, luminoso y tranquilo. Lo decoré con calma, eligiendo cada detalle con cariño: plantas, libros, cojines de colores, fotos mías de momentos felices. No había espacio para recuerdos que dolieran, solo para nuevas memorias por crear. Cada rincón hablaba de mí, de mi presente, de lo que estaba construyendo sola. Me sentía orgullosa de cada paso que había dado, incluso de los más difíciles. Tener un lugar propio me devolvía una sensación de control que creí perdida. Y por fin, después de tanto, me sentía en casa. Pero esta vez, de verdad. Aprendí a hacer cosas que antes delegaba: cambiar una bombilla, arreglar una fuga, gestionar mis cuentas sin miedo. Cada pequeña victoria me recordaba que no necesitaba a nadie para sostenerme. Redescubrí mi autonomía, no solo económica, sino emocional. No pedía permiso para existir, ni justificaba mis decisiones. Me levantaba, trabajaba, me cuidaba, y me acompañaba con dignidad. Ser independiente no era estar sola, era elegirme cada día sin dudar. Me sentía completa, suficiente, capaz. Y esa sensación no tenía precio. Porque por fin, era yo quien llevaba el timón de mi vida. Entendí que no necesitaba que me eligieran para sentirme valiosa. Durante años esperé atención, aprobación, amor, sin darme cuenta de que el respeto más importante era el mío. Empecé a hablarme con más cariño, a no castigarme por lo que permití, a perdonarme por haberme quedado tanto tiempo donde no me cuidaban. Mirarme al espejo ya no era un acto de crítica, sino de reconocimiento. Dejé de compararme, de dudar de cada paso, de pedir perdón por existir. Mi voz se hizo más firme, mis límites más claros. Por fin, me sentía dueña de mí misma. Y eso cambió todo. Un sábado por la mañana pasé frente al edificio donde trabajaba Iván. Dudé unos segundos, pero seguí caminando, como quien pasa por una calle cualquiera. En la entrada, don Emilio, el guardia de seguridad, me reconoció y me saludó con una leve sonrisa. Me acerqué y le dije con sinceridad: gracias. Por aquella nota. Me salvaste. Él asintió, sin decir nada, pero con una expresión de alivio en la mirada.
No hicieron falta más palabras. A veces, los héroes no llevan capa, solo uniforme y una conciencia despierta. Aquel momento me cerró una herida que llevaba abierta desde el principio. Aquel trozo de papel, doblado con prisa y escrito con temor, cambió el rumbo de mi vida entera. 5 líneas fueron suficientes para sacarme de una mentira donde yo vivía sin saberlo. No era solo una advertencia, era una invitación a despertar, a mirar lo que no quería ver. Durante mucho tiempo pensé que me había destruido, pero hoy sé que me salvó. Porque gracias a esa nota, dejé de ser una sombra en mi propia historia. Gracias a ese gesto valiente, empecé a vivir con verdad. Y en ese papel, escrito con tinta nerviosa, nació mi segunda vida. Ya no era la Clara de antes. Había aprendido a perder sin desmoronarme, a estar sola sin sentirme vacía, a decir no sin culpa. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían, me recordaban lo que superé. Caminaba más erguida, hablaba con más claridad, reía sin pedir permiso. No necesitaba demostrar nada a nadie. Lo que antes me destrozaba, ahora me fortalecía. Era una mujer nueva, no porque alguien me lo dijera, sino porque yo lo sabía con certeza. Y esa certeza me sostenía cada día. Decidí hacer algo que nunca me había atrevido, viajar sola. Elegí Valencia, una ciudad que siempre quise conocer y que pospuse por años. Caminé por la playa al amanecer, sentí la brisa en la cara, me senté a escribir en una terraza mirando el mar. No necesitaba compañía para disfrutarlo. Me sentí libre, ligera, valiente. Era la primera vez que hacía algo grande solo para mí, sin compartirlo ni justificarlo. Ese viaje no fue una escapada, fue un reencuentro. Y allí, frente al mar, comprendí que lo mejor de mi historia, aún estaba por escribirse. No salí a buscar a nadie, ni tenía prisa por llenar el espacio que Iván dejó. Pero poco a poco entendí que si el amor llegaba, tendría que encontrarme entera. Ya no quería medias verdades, ni relaciones a medias, ni afectos condicionados. Quería a alguien que supiera estar sin apagarme, acompañar sin controlar. Y si no llegaba, también estaba bien. Porque ya no buscaba amor para completarme, sino para compartir lo que ya era. No era resignación, era madurez. Aprendí que lo más importante no era encontrar a alguien, sino no perderme a mí. Abrí un pequeño blog donde conté mi historia, sin adornos ni dramatismos, solo con verdad. Pensé que nadie lo leería, pero pronto empezaron a llegar mensajes de mujeres de toda España. Me escribían contando sus vivencias, agradeciendo por poner en palabras lo que ellas aún no se atrevían a decir. Sentí que no estaba sola, que mi dolor tenía eco en otras voces. Empezamos a construir una red invisible, fuerte, sincera. Compartir nos hizo más libres. Porque cuando una mujer rompe el silencio, muchas otras encuentran el valor para hacerlo también. Y eso, para mí, fue un milagro. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo la mujer que se esforzaba por encajar en una relación vacía. Veo a Clara, la que sobrevivió, la que se reconstruyó con paciencia y sin hacer ruido. No necesito maquillajes ni máscaras, porque mi rostro refleja cada paso dado, cada decisión tomada con el alma rota pero la frente en alto. No me avergüenzo de lo que viví, porque todo me trajo hasta aquí. Soy más fuerte, más consciente, más real. Y si tuviera que empezar de nuevo, lo haría sin miedo. Porque ahora sé quién soy, y eso, ya nadie me lo quita. Muchos piensan que esta es una historia de traición. Pero no lo es. Es una historia de despertar, de romper cadenas invisibles, de volver a casa, a mí. Iván fue solo una parte del camino, no el destino final. La nota del guardia no fue el final de mi mundo, fue el principio del mío. Hoy camino con paso firme, con la voz clara y la conciencia tranquila. No busco aplausos ni revancha,
solo vivir en paz, en verdad, en libertad. Y si esta es la última página de aquella historia, entonces también es la primera de la mía.